va a compartir la palabra en esta mañana. Bueno. Hermanos, buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. Qué gusto estar aquí junto con los hermanos que nos están visitando de otras congregaciones, otras asambleas nuestras del interior del país. Y damos gracias al Señor por su presencia y qué bendición poder juntos leer la palabra y animarnos y desafiarnos a través de ella. Así que vamos a empezar orando al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana, por tenernos aquí nuevamente participando de esta comunión en el nombre de Jesucristo, participando de la cena, Señor, recordando lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y Señor, con esa misma actitud queremos, Señor, escuchar tu palabra con corazones abiertos, escuchándote, Señor, a ti, en primer lugar, y guíanos, Señor, durante este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para continuar con los temas que venimos tratando de aquí en adelante, bueno, varios temas relacionados a cómo hacemos iglesia. Y esta pregunta de cómo hacemos iglesia, ustedes se habrán dado cuenta que hemos partido de asuntos cruciales, asuntos esenciales y asuntos no esenciales. Y cuando yo digo que en asuntos esenciales y asuntos no esenciales, me refiero que en la vida cristiana y en la iglesia hay asuntos que son cruciales en la fe y otros asuntos que no son tan cruciales y que pueden existir diversidad en la manera de pensar y de actuar. Y esta idea es lo que tratamos de plantear aquí. Cuando conversábamos con el otro anciano sobre temas que estamos tratando, hay cuestiones que son cruciales en lo relacionado al tema de cómo hacer iglesia, pero hay otros que responden más a cómo los ancianos pueden aplicar una enseñanza o una práctica a una determinada congregación. En una ocasión estuvimos hablando con unos hermanos de un misionero y entonces le hicimos una pregunta específica. Y la pregunta era, hermano, ¿qué piensas tú del velo, de la cubierta? Y entonces el hermano nos respondió, pregúntelo a sus ancianos. Entonces, parece que esa respuesta es evasiva, pero en realidad no es evasiva. Y es el mismo criterio que vamos a usar en esta mañana, especialmente a nuestros hermanos que nos están visitando de otras asambleas nuestras, en que el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la cubierta, en lo que se enseña o lo que se ha enseñado sobre el tiempo entre las asambleas de hermanos y particularmente en la manera como se aplicó en esta congregación desde la sugerencia de los ancianos. Entonces, vamos a tener una parte que vamos a conocer los textos bíblicos que involucran a esta explicación sobre el uso de la cubierta en la adoración por las hermanas en la congregación. Y después de eso vamos a plantear algunas cosas prácticas que están en coordinación con nuestro hermano Pablo, que es el otro anciano de esta congregación. Ambos nos hemos reunido y hemos llegado a algunas conclusiones en su manera de aplicarlo particularmente a esta congregación. Entonces, en ese sentido, quiero advertir a los hermanos que nos visitan, igual si usted todavía quiere seguir hablando sobre el tema de la cubierta, cómo debe ser practicado, lo mismo les voy a decir a ustedes. Vayan y hablen con sus ancianos en sus congregaciones, porque lo que vamos a decir sobre la cubierta aquí, partimos del texto bíblico y su aplicación tiene que ver en la manera como los dos ancianos de esta congregación creemos que debemos aplicar a esta congregación particular, el Centro Bíblico Trujillo. Amén, hermanos. Entonces, con esa advertencia vamos a tratar de conversar este tema porque no quiero que
nos confundamos con lo que voy a mencionar, porque lo que voy a decir sobre la cena del Señor, perdón, sobre la cubierta de la adoración de las mujeres en nuestra congregación, no es normativo para las demás congregaciones que están aquí, su aplicabilidad. Eso tiene que ver con nuestra congregación. Entonces, pensando en eso, empezamos con el tema de la cubierta y para mí obviamente esto no es nada nuevo, nada extraño, porque he nacido en una de las congregaciones nuestras de Hermanos Libres y sé muy bien cómo se ha practicado, cómo se ha enseñado este tema. Y la cubierta de las mujeres dentro del culto se ha entendido a lo largo de la historia, créanme, de muchas maneras. No ha sido único en la tradición de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia desde el inicio hasta el final, o hasta ahora. No ha sido uniforme porque su abordaje a veces ha sido muy controversial en muchos contextos, especialmente en contextos de Latinoamérica. La mayoría del porcentaje de creyentes que empezaron en este lado del mundo, empezaron, sí, y masivamente empezaron a practicar sobre el uso de la cubierta en las congregaciones. Y el tema de cómo lo han aplicado, esta enseñanza sí ha sido, y yo creo que para las nuevas generaciones de creyentes debe ser reflexiva en la manera como se ha aplicado en el pasado. A veces en el pasado lo que ocurría con este tema era que después de haber sido enseñado, habían policías en la iglesia para verificar quién usa y quién no usa las cubiertas. Entonces se han creado una especie de serenazgo dentro de la congregación para verificar que se cumpla lo que se está enseñando. Y inclusive en su aplicación había toda una especie de dimensiones divinas del uso de la cubierta, porque tenía que tener este tamaño, esta forma, este color, no esto, no lo otro. Entonces hay una serie de cosas que estaban alrededor y lamentablemente voy a decir, hermanos, que en muchos contextos de nuestras congregaciones se han dividido las congregaciones por este asunto. Entonces, este nunca debe ser el tema, el final, cuando tratamos un asunto de la palabra del Señor. Aunque nosotros podemos encontrar diferentes maneras de entender un mismo punto en el texto bíblico. Leí hace poco un documento escrito por un sociólogo que hizo una investigación en las iglesias evangélicas, y el punto de la investigación era de que las iglesias evangélicas aceptamos la verdad de sola escritura, reconocemos la autoridad suprema de la Biblia y hacemos que la Biblia sea suprema en autoridad de doctrina y práctica. Todas las iglesias evangélicas lo hacen de esa manera. Pero la investigación de este hombre terminó en el sentido de que en base a ese postulado teológico sobre las escrituras, en la práctica el movimiento de las iglesias evangélicas protestantes es la más diversa en su manera de interpretar el texto. Y entonces, en esta investigación de un hombre que no tiene mucho que ver con las iglesias evangélicas, concluyó que los evangélicos tenemos un postulado teológico enorme sobre la Biblia, la autoridad y todo, pero en la práctica somos tan diversos en la manera de interpretar, hay tantas divisiones en la forma de ver un texto bíblico, y esto realmente debería ser reflexivo, debería ser una manera pedagógica para nosotros de cómo debemos abordar los temas donde las congregaciones evangélicas no estamos de acuerdo. En el pasado, un hermano que no estaba de acuerdo con un punto de vista de la Biblia, le consideraban como un no creyente. Y a veces esas diferencias tenían que ver con cuestiones de si la salvación se pierde o no, si Dios escoge de antemano a la gente para ser salvo. Ellos dicen que no, otros dicen que sí. Y una serie de cuestiones teológicas, bíblicas, que deberían tener su lugar de la discusión, pero lo hemos puesto en primer lugar y hemos hecho caballos de batalla en esos puntos y hemos terminado mal, con mal testimonio, hablándonos entre creyentes y todo ese tipo de temas. Otras veces el tema de la cubierta en nuestras congregaciones ha sido un poco, diríamos, de una especie de entendido como una especie de opresión a las hermanas.
Hermanas que salen de nuestras congregaciones van por diversos motivos a otros lugares y otras iglesias, y entonces dice, por fin me libré de la cubierta. Y entonces mi pregunta y mi reflexión con el hermano Pablo, el otro anciano de esta iglesia, era, queremos que nuestras hermanas en nuestra congregación sean hermanas que estén oprimidas en su conciencia, en su adoración, estén cuestionando que efectivamente no creen lo que están haciendo, pero lo hacen para sencillamente apaciguar lo que otros están pensando. ¿Hasta qué punto nosotros podemos manejar nuestra libertad cristiana en la congregación? ¿Hasta qué punto nosotros podemos mantener una práctica sin llegar a los extremos? Todos esos elementos tenemos que considerar cuando hablamos de un tema como este, y un tema que no es fundamental, es un asunto secundario. Tenemos que decirlo de esa manera porque no podemos comparar la enseñanza de la cubierta con la salvación en Cristo. Entonces no estamos hablando de esas dos tipos de cosas en la misma categoría, no lo podemos hacer. Desde ese punto de vista, obviamente, a veces también hay la discusión de que si una esposa creyente no usa la cubierta, entonces está en desobediencia con su esposo, no se sujeta. ¿Hasta qué punto la sujeción tiene que ver con que usa o no usa? ¿Será que la sujeción es un asunto de solamente de usar una cubierta en la congregación? ¿Será eso el énfasis, el punto de vista? ¿Será que el tema de la cubierta es una buena manera para decir a las mujeres, sí me estoy sometiendo a mi esposo, cuando en la casa y en la vida hacen lo que quieren? Entonces, un tema para seguir evaluando, para seguir pensando sobre este tema, por este asunto. Entonces, pensando en esa serie de cosas, serie de temas, entonces, hermanos, quiero tener la perspectiva de que lo vamos a seguir enseñando en esta congregación como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta de cómo los dos ancianos creemos que se debe aplicar en esta congregación esta enseñanza que ya es histórica en nuestras congregaciones. Entonces, pensando en todos los asuntos que acabo de abordar y espero que de algún modo podamos conversarlo durante vamos desarrollando el tema, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16, que es justamente el lugar donde se trata este tema. Versículo 2 del capítulo 11 de 1 Corintios. Voy a leer la primera parte y dice así la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si se es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, porque todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo lo es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. La primera observación que podemos hacer en este pasaje es que, ¿qué significa cubrirse en el caso de las mujeres en la adoración, en el culto? Y desde ya yo estoy planteando que es en el culto. La adoración en el culto, en la reunión
oficial de la iglesia, aunque no sé si vamos a hablar de oficial o no oficial, aunque esos términos son muy contemporáneos realmente, la iglesia reunida, ¿no? Sencillamente la iglesia reunida, participando de la cena del Señor, todos los creyentes ahí están adorando al Señor, pero ¿qué significa cubrirse en las mujeres? Primero, la primera observación que debemos hacer es que no se refiere, y ahí vamos el término a veces que nosotros usamos, no se refiere al velo para cubrirse el rostro. Y segundo, tampoco se refiere a alguna manera figurativa para referirse al esposo. No debe confundirse este asunto entre cabeza y cubierta simbólica sobre su cabeza que se menciona en el versículo 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ¿qué es la cubierta? La cubierta podría ser un trozo de tela que se usa sobre la cabeza de las mujeres. Y esto parece que ha sido evidente en las iglesias de Corinto, en este caso la iglesia de Corinto, y el uso posterior de las congregaciones que mantuvieron esta enseñanza. Entonces, pero hay algo aquí que no debemos no debemos confundir. Por ejemplo, versículo 14, 15, dice, pongan atención a cada versículo que estoy mencionando porque ahí voy a ir muy despacio sobre esto. Dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces pareciera que hay una diferencia entre cabello, velo y entre cubierta. Son dos cosas diferentes. El cabello se refiere a algo que está ahí, puede usar las 24 horas, y la cubierta parece mencionarse en algo que solo está direccionado a la adoración de la iglesia. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, no hay una correlación entre cabello y cubierta. Parece que hay dos cosas que son distintas. Entonces, el cabello es algo natural y la cubierta es una cuestión espiritual. Ahí está marcada la diferencia. Revisando los pasajes, haciendo esa diferencia, y entonces ahora veamos un poco sobre las razones de por qué el uso de la cubierta en la adoración por parte de las mujeres. Una de ellas tiene que ver, bueno, hay varios versículos que vamos a mencionar sobre esto. Uno de ellos, bueno, tiene que ver el versículo 3, cuando dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón que es la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Ese versículo introduce la temática para decirnos que el tema que se va a hablar aquí es un asunto relacionado a las distinciones de género en relación al liderazgo de los varones en la congregación. Versículo 3. Estos roles vienen desde la creación, obviamente. Versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces está relacionado al tema de los roles distintos de género en relación al liderazgo dentro de la iglesia. Básicamente tiene que ver con liderazgo, con jefatura. La cubierta en ese sentido entonces es un símbolo que está bajo esa autoridad de liderazgo, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, esa es la primera cosa que hay que observar aquí con respecto a este tema, que es lo que siempre se ha mencionado. Realmente no es nada nuevo lo que acabo de decir. El otro tema relacionado a esto tiene que ver con la gloria y honor. Versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Está relacionado con el tema de gloria y honor. La razón es de porque no deben usar los hombres, es porque son gloria de Dios. Y no es que las mujeres no sean gloria de Dios en la categoría de estar presentes ante Dios, sino que aquí la terminología es distinta para referirse, en este caso, a las mujeres que se cubren, porque son la gloria de los hombres. En este caso, el liderazgo de los varones. Hay un simbolismo, obviamente, el de descubrir la gloria de Dios en el caso del hombre, pero en el mujer pareciera que hay un asunto de cubrir la humanidad. Entonces, el otro punto tiene que ver con el versículo 10, esto sería otra razón. Versículo 10 dice,
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Debo decirles, obviamente después, y lo voy a mencionar a ustedes, las otras maneras de entender este texto, porque a mí me urge también ser honestos con ustedes en decirles que no es la única explicación que existe en el mundo de la revisión de estos textos. Y este versículo, curiosamente, cuando tratamos de revisar este texto, realmente no hay una unanimidad en cuanto a qué se está refiriéndose con el tema de ángeles aquí, aunque para nosotros pareciera obvio, pero no necesariamente para el contexto y las palabras que se usan en el texto original. Pero el texto que se menciona aquí tiene que ver con los ángeles. Pablo menciona en el versículo 10 que las mujeres deben cubrirse por causa de los ángeles. Esta sería la otra razón. Otra razón tiene que ver en tal vez una distinción que se está haciendo en relación al cabello, en la longitud del cabello. Miren el versículo 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, lo que está pasando aquí en este asunto es que la discusión de Pablo sobre el cabello en los versículos 6 y el versículo 15, que dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo está hablando de que el cabello tiene una finalidad distinta. El cabello tiene una finalidad de adorno, pero el cubrirse está relacionado más a una señal espiritual dentro de la congregación. El otro asunto, la quinta razón podríamos enumerar de esto, tiene que ver obviamente con el versículo 16 que cierra este capítulo, cuando dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En ese sentido, parece que el versículo 16 está sugiriendo que otras congregaciones también lo están practicando. Y que lo que Pablo está haciendo es sencillamente recoger lo que otras iglesias están haciendo y lo está enseñando a la iglesia en Corinto. Parece ser que era una práctica universal. Y que esta práctica parece que estaba relacionada a otras congregaciones y sencillamente Pablo lo está haciendo, lo está introduciendo en la iglesia en Corinto. Entonces, los versículos 4 y 5 otra vez denotan este sentido final que el apóstol Pablo va a mencionar. Y dice, versículos 4 y 5, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Este asunto de generalización que hace el apóstol Pablo está mostrando la idea de que no es un asunto solo de la congregación de Corinto, sino tiene que ver con todo hombre, con toda mujer que ora, que está en un contexto de adoración orando al Señor. Entonces, estas diríamos que son las razones por las cuales más se ha abordado este tema sobre este asunto. Pero al inicio yo les he mencionado, hermanos, y debo con toda honestidad decirles a ustedes también, que en este tema no ha sido tan fácil en el mundo del evangelicalismo, que ha sido uniforme su entendimiento. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, este capítulo lo entienden como una cuestión que está relacionado más, no tanto directamente con un asunto de adoración, sino un tanto de la modestia dentro de la adoración. En ese sentido, si es un tema de modestia para referirse a las mujeres en el contexto de la adoración, con la intención de diferenciarse de las prostitutas de la época, esta es una explicación que se da, entonces la vestimenta de la mujer, en este caso el tema de la modestia, tiene que ser diferenciado. Esa es una de las explicaciones que hay en el otro lado. Otros dicen, por ejemplo, que el cubrirse tiene la intención de diferenciarse entre las costumbres de las mujeres romanas de la época y que la iglesia en ese momento tenía que mostrar algún tipo de diferencia. Y por eso es la instrucción que da el apóstol Pablo sobre el punto. Otros, por ejemplo, sostienen de que para no ofender a los judíos, Pablo pide que las mujeres se cubran, porque en el mundo judío había esta costumbre. Esa es la otra explicación que hay. Pero un detalle interesante que
y esto puede responder en parte lo que voy a decir después, en el sentido de que el tema del cubrirse de las mujeres en la adoración lo han llevado, en algunos contextos lo han llevado a poner como si eso fuera la mayor grande de la doctrina de la iglesia. Y a veces se ha entendido eso como una especie de golpear al liderazgo varonil, si es que eso se sostiene. Y lo interesante, hermanos, es que como se predicó hace semanas atrás, que cuando hablamos acerca del papel del hombre y de la mujer en la congregación, y decíamos que el papel del hombre y la mujer en la congregación están en el mundo evangélico, está visto desde dos lados. Uno se llama el igualitarismo y otro se llama el complementarismo. En el igualitarismo, por ejemplo, una mujer puede ser anciana en la iglesia. Y cuando me refiero a anciana en la iglesia, no me refiero a su edad cronológica, sino me estoy refiriendo a la figura de pastor o pastora sería, ¿no? Y en el mundo, en el otro lado del complementarismo, donde se enfatiza el liderazgo varonil, se enseña que solamente los varones pueden asumir un cargo de jefatura de la iglesia como ancianos. En esas dos posturas, el complementarismo, dentro del complementarismo, no existe unanimidad con respecto al uso de la cubierta en las mujeres y que los mismos complementaristas, manteniendo el liderazgo varonil, piensan de una manera diferente con respecto a la cubierta de las mujeres conforme nosotros hemos enseñado históricamente. Lo que quiero mencionar con ese dato es de que no hay una correlación en el sentido de que las mujeres usando cubierta entonces son complementarios, no necesariamente, porque eso es variado en el mundo de las opiniones con respecto a este tema. Entonces, hermanos, esto se ha mencionado siempre en nuestras congregaciones cuando se habló sobre este tema de la cubierta en la congregación y en esta iglesia. Creo que sí se habló de estos mismos términos, las razones que acabo de mencionar, las distinciones que se hacen entre uno y lo otro, cabello, cubierta, velo, cubierta, cosas muy diferentes. Y se ha enseñado de ese modo, pero sin embargo, y aquí voy a ir a la parte práctica de esta enseñanza. Y lo vamos a hacer, obviamente, con total libertad, pero también con total consideración a esta congregación, a cada uno de ustedes y a los hermanos que nos visitan. Y debo otra vez advertir a los hermanos que nos visitan, esto no es normativo para ustedes. Si ustedes quieren saber más detalles sobre este tema, pregunten a sus ancianos y seguramente ustedes ahí van a tener algún tipo de respuesta. Aquí en el centro bíblico, esta enseñanza sobre la cubierta de las mujeres, siempre se enfatizó la libertad para las hermanas para usarla. Y cuando yo digo la libertad, no estoy como que usando mis propias palabras. Estas son conversaciones previas que yo tuve con el otro anciano y hemos llegado a esta misma conclusión que se vino haciendo en el centro bíblico, históricamente. Hay libertad para las hermanas para usarla y no usarla. Nosotros no venimos al culto dominical, no venimos al culto, y esto me refiero a los varones y también para las hermanas, no venimos al culto para verificar quién lo usa y quién no lo usa. No venimos para eso. Nosotros venimos cada domingo, cada primer día de la semana a adorar a nuestro Dios y no a buscar cabezas. Nosotros no venimos a buscar cabezas, nosotros venimos a adorar al Señor. Y nuestra adoración al Señor debe estar bien centrada en ese punto. Y esto no solamente es aplicativo para lo que acabo de mencionar, sino para cualquier práctica, cualquier situación entre nosotros, hermanos. Si hay algo que debemos arreglar con un hermano, la Biblia nos exhorta a arreglar el problema con el hermano para venir a la adoración, porque venimos nosotros al culto a adorar al Señor y no estar buscando quién usa y quién no usa. Créeme que cuando entré por primera vez a esta congregación, este es un secreto a voces, yo voy a hacer ahora. Cuando entré por primera vez a esta congregación, lo primero que yo hice es mirar cabezas. Y claro, obviamente, ¿no?
Entonces nosotros no debemos, diríamos, distraer nuestra adoración al Señor. Si un hermano varón, vale la redundancia, tiene problema con su adoración de cada primer día de semana en esta congregación, por ver a hermanas descubiertas la cabeza, es decir, no están usando una cubierta por la cabeza, yo le voy a sugerir dos cosas. Primero, orar al Señor y pedir perdón por cualquier pensamiento en contra de una hermana. Y eso es bíblico. Lo segundo es que evalúa tu corazón para que cuando vengas a la adoración estés concentrado en adorar a Cristo y no estar distraído por cualquier otra situación. Este asunto de concentrarnos para la adoración de cada domingo no es tan sencillo, hermanos. Porque nosotros somos seres humanos que estamos inmiscuidos en una serie de relaciones. En una serie de relaciones interpersonales, desde la casa hasta la iglesia. Pues ninguna cosa debe nosotros estorbar nuestra adoración cuando venimos a adorar cada primer día de la semana aquí en esta iglesia. Y lo otro está relacionado con la libertad y la conciencia, en el sentido que nos apena que muchas de nuestras hermanas, mientras estuvieron con nosotros, se sintieron oprimidas de conciencia por usar una cubierta en algo que no estaban de acuerdo. Y que cuando salen de nuestras congregaciones van y se dicen, por fin me liberé. Por fin puedo adorar al Señor de todo corazón. Con esto hemos estado conversando muchísimo con nuestro hermano Pablo y hablábamos bastante de esto. Realmente lamentamos que las hermanas nuestras en nuestras congregaciones, en esta congregación, no voy a hablar del resto, en esta congregación, se sienta obstaculizada en su adoración por esta cuestión. No queremos esto, queremos que las hermanas vengan con corazones abiertos al Señor, con una disposición a adorar al Señor, con una entrega al Señor para escuchar la palabra del Señor y salir desafiadas para vivir y disfrutar de la comunión mientras estamos adorando juntos, hombres y mujeres. No queremos nosotros que nuestras hermanas se sientan oprimidas, no queremos que ninguna de ellas estén luchando en su conciencia por cosas que nosotros ni siquiera, y encima estamos nosotros hablando de cosas de una doctrina secundaria. Entonces, la otra cosa que siempre he escuchado sobre este tema en esta congregación con respecto a la cubierta es evitar la habladuría. ¿En qué consiste? En este sentido, nosotros apelamos a la madurez de nuestras hermanas y hermanos en esta congregación. No deben dar lugar al chisme ni juzgar a otros inapropiadamente en el contexto de la adoración al Señor. Es decir, la que no usa no debe juzgar al que no usa. Y la que usa no debe juzgar al que usa. Este consejo siempre lo han mantenido distintos momentos cuando se enseñó esta doctrina aquí en esta congregación. No queremos que esto sea una causa de tropiezo para las hermanas que vienen a adorar y están mirando quién usa y quién no usa y empiezan a dimensionar su adoración a Dios en base a esto. No debe ser eso. Nunca, la enseñanza de 1 Corintios nunca tuvo ese sentido. Nunca tuvo ese sentido. Y no debe ser también ahora para nosotros. Ahora, algunas sugerencias y advertencias para lo que acabo de mencionar para nuestra congregación Centro Bíblico. Si las hermanas que no usan la cubierta, esto es lo que a veces uno relaciona. Si las hermanas que no usan cubierta en esta congregación, entonces algunos empiezan a pensar que entonces está en peligro el liderazgo varonil. No, no y no, digo que es así. No es así. Es decir, que cuando nosotros estamos evaluando sobre la práctica de la cubierta de las hermanas en la congregación y las que no lo usan, decimos, este es un peligro para el liderazgo varonil. Significa en un sentido de que las hermanas están retando al liderazgo sobre la enseñanza de la cubierta, pues no necesariamente. Posiblemente hay hermanas que luchan con sujetarse, con
con practicar el tema de la sujeción como un principio bíblico dentro de la congregación en relación al esposo. Posiblemente, si ese es el caso, yo animo a los esposos presentes aquí que conversen esos temas con sus esposas. Y al final, tu esposo o el esposo que está aquí, o yo como esposo también, conocemos a nuestras esposas. Cuando ellas se sujetan y cuando no lo hacen. Y cuando batallan y cuando nos hacen la contra. Y cuando ellas quieren ganar y cuando a veces estamos en esa batalla. Y a veces nosotros los varones estamos, ¿quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? Decimos los varones, decimos todo liderazgo varonil en la congregación, pero en la iglesia nuestras esposas nos están dando las indicaciones. Entonces todo lo contrario, ¿no? El liderazgo varonil es más que las hermanas usando una cubierta en una adoración pública. Es mucho más que eso, la enseñanza del liderazgo varonil. Es mucho más que eso. No es el todo, no se reduce a esa cuestión. La otra cosa es que si una hermana que no usa el velo y otra que sí usa, está en juego el tema del sometimiento. Entonces hay esa batalla. Y entonces puede ser en el sentido de que esa batalla se está llevando al seno familiar, al hogar. Y entonces el esposo se siente que su esposa no se sujeta porque no está usando un velo, una cubierta en la congregación. Y entonces empieza a haber un tema de problema de relación matrimonial y están tratando de entender entonces en qué consiste el sometimiento de las esposas, y voy a clarificar aquí, de las esposas hacia los esposos. ¿En qué consiste el sometimiento? ¿En qué consiste el principio bíblico de someterse? En el lado extremo existen aquellos esposos que piensan que el tema del sometimiento es que la esposa sencillamente debe decir amén a todo. Y las hermanas dicen amén. Decimos, mi hogar se practica la sujeción porque mi esposa dice todo amén. Y punto. Entonces, el esposo hace y dice, no hace y dice, y todos le siguen. Pero el tema de sometimiento tendríamos que evaluar para ver si efectivamente nuestras esposas pueden decir algo o puedan pensar por sí mismas. Pueden hacer diferencias, pueden no estar de acuerdo con un tema. Entonces, llevamos al plano del hogar el tema del sometimiento. Y créanme, hermanos, que la discusión del tema de la cubierta en la congregación, si ese es el punto, yo creo que deben evaluar sobre este tema, porque no necesariamente ese es el problema. Entonces, el tema de si una hermana se sujeta o no, y la hermana que no usa, entonces lo primero que nosotros decimos está en desobediencia. Está en desobediencia. Ahora la pregunta es, y ahí voy a relacionar también el tema de los ancianos. En esta congregación, los ancianos, por lo menos aquí Pablo y yo, siempre tratamos de escuchar a los hermanos, siempre. Nunca nosotros les privamos de lo que están pensando, aun cuando sean cosas contrarias a lo que nosotros creemos y pensamos y enseñamos en esta iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque en algunos contextos se cree que el anciano lo que dice, toda la congregación debe decir amén y no puede pensar de una manera diferente. Hermanos, eso se llama ideología, eso no es palabra de Dios. Nosotros no queremos tener esa práctica y esperemos que no lo tenemos hasta el día de hoy porque hay hermanos que pueden muy bien pensar de una manera diferente que lo que decimos y podemos conversar alturadamente y edificarnos unos a otros. En el extremo posible, en el extremo decimos que si un hermano o una hermana no se siente acorde con lo que nosotros creemos y practicamos en esta congregación y estás con ese problema con tu adoración y está teniendo repercusiones en tus relaciones interpersonales, nosotros te animamos a que vayas a una congregación donde te sientas cómodo. Eso es como el final, pero eso nunca es una amenaza, porque nosotros podemos convivir como hermanos con ideas diferentes. En el temor al Señor, en tolerancia unos a otros y bajo el principio bíblico de Efesios 4:20.
5:20, perdón, de sométanse unos a otros en el temor al Señor, y eso incluye a ancianos en la iglesia. Esperemos, hermanos, que tanto Pablo y yo no estemos nosotros dando una impresión que nosotros somos impositivos y queremos que ustedes hagan lo que nosotros decimos sí o sí. Mi percepción es que los ancianos no debemos ser así. Tenemos otras maneras de comunicarnos y de relacionarnos. La otra cosa que quería mencionar es que si las hermanas que usan una cubierta y las que no usan, bueno, relacionado con lo que acabo de mencionar, están en relación directa con los ancianos de Centro Bíblico Trujillo. Le voy a mencionar con el nombre específico. Están en desobediencia contra los hermanos del Centro Bíblico Trujillo, los ancianos de la iglesia. Pues la respuesta a esto de una manera específica lo he puesto es no. No, hermana, tú debes buscar ser aprobada por Dios y no por nosotros. Tu aprobación viene del Señor y no de nosotros. Y aquí, si nosotros les decimos que actúen conforme a la palabra y su conciencia, y eso les lleva a no usar, están optando por una de las sugerencias que nosotros estamos dando, libertad. No deben sentirse mal, ni que su adoración sienta que es incompleta en esta congregación. No quiero, hermanas, a las hermanas aquí en esta congregación, no quiero que ninguna de ustedes sienta miedo a los ancianos con respecto a esta enseñanza. Es una lástima poder tal vez llegar a escuchar a hermanas que sienten miedo con nosotros porque no están usando el velo. Hermanas, no se trata de nosotros. Y si nosotros en algún momento les hemos hecho sentir así, perdónanos. Y tomo el nombre de Pablo porque hemos estado hablando en esas direcciones. No es el sentir esto. No es para nada. Queremos siempre convivir en esta congregación en paz, en tranquilidad, adorando al Señor con toda libertad, como lo hemos hecho siempre. De un tiempo hasta aquí, Centro Bíblico ha crecido en el Señor, ha vivido en armonía y en tranquilidad. Y si es que el Señor en algún momento nos tenga que remover a Pablo y a mí de este ancianado, los que siguen de aquí, queremos que sigan con lo mismo, viviendo en paz, en tranquilidad, adorando con limpio y sincero corazón delante del Señor cada primer día de la semana cuando se reúnen. No buscamos otra cosa más. Queremos estar en paz. Hermanos, y si aún ustedes, a pesar de lo que acabo de mencionar, ustedes tengan dudas, no tengan reparos para acercarse tanto a Pablo y a mí para conversar sobre este tema. Pero, hermanos, el versículo 16 termina diciendo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y a veces ese pasaje siempre lo hemos enfatizado con la práctica, es decir, alguien que hace lo contrario está en contención. No, este es un principio que está ahí y que ejemplifica todo. ¿Recuerdan ustedes todo lo que va a venir después sobre los abusos en la cena del Señor y todo el problema que había en la iglesia? Realmente una congregación debe ser un lugar donde no debemos ser contenciosos por ningún sentido, sino que todos debemos en amor aceptarnos, sobrellevarnos y vivir para la gloria del Señor. Así como terminamos la reunión con nuestro hermano Pablo cuando hablamos sobre este tema, quiero terminar diciendo lo siguiente. En lo esencial, unidos. En lo no esencial, hay libertad. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, el amor y la misericordia entre todos y cada uno de nosotros en esta congregación. Siempre debemos buscar que el Señor sea glorificado aquí. Y nuestra manera como convivimos con esta enseñanza de la cubierta dice mucho de cómo nosotros adoramos al Señor en esta congregación. Amén, hermanos. Amén. Al final del culto tenemos una bolsa de velos ahí para que... Entonces, bueno, vamos a terminar dando gracias al Señor sobre esto y otra vez replico a los hermanos que nos visitan. Cualquier pregunta sobre este tema, háganlo a sus ancianos en sus congregaciones y seguro van a conversar ampliamente sobre este tema. Vamos a orar.
Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Que, Señor, esta enseñanza de la cubierta es una enseñanza histórica, especialmente en nuestras congregaciones. Pero deseamos, Señor, que esta enseñanza nos sirva, Señor, para estar peleándonos, hablándonos unos a otros, sino, Señor, para amarnos aún a pesar de las diferencias. Que esta congregación siga creciendo en amor, en la adoración, en sinceridad en la adoración, y especialmente por nuestras hermanas aquí en la iglesia, que puedan adorar al Señor con toda libertad, de todo corazón, sin sentirse presionadas, sin sentirse obligadas. Señor, que seas tú el que animes, desafíes y juzgues sus corazones. Gracias, Señor, por tu palabra y seguimos aprendiendo juntos cada domingo cuando nos reunimos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos.